Cae la noche en las antiguas tierras calizas del sur de Gran Bretaña, cerca de Stonehenge, cuando unos trabajos de excavación están a punto de dar sus frutos. Los arqueólogos apenas dan crédito a lo que ven sus ojos cuando descubren un esqueleto de 4000 años de antigüedad, enterrado junto al ajuar funerario más rico encontrado hasta ahora en una tumba de estas características. Parece que se trata de un hombre de los comienzos de la Edad del Bronce, perteneciente al pueblo de los constructores de Stonehenge. Ellos vieron las primeras herramientas de metal y las primeras piezas de oro. Crearon nuevas técnicas, nuevos diseños y nuevos rituales para la vida y la muerte. Y sacaron a las islas británicas de la Edad de Piedra. Pero la forma en la que lo hicieron constituía un misterio, porque no se sabía nada de las figuras principales de aquel drama. Hasta ahora. Este hombre era tan importante que tuvo que ser un líder, un guerrero, un comerciante, un mago y más. El rey de Stonehenge. Esta excavación formaba parte de unos trabajos de rutina cuyo objetivo era limpiar de restos arqueológicos una zona situada junto a un nuevo proyecto urbanístico. Pero este descubrimiento es muy especial. Una vez abierta, es necesario excavar inmediatamente la tumba y revelar su preciado contenido. El doctor Andrew Fitzpatrick, de Wessex Archaeology, es consciente de la enorme importancia de este hallazgo. Es un descubrimiento muy especial para todo el equipo. Este será uno de los puntos culminantes de su carrera arqueológica. La tumba de 4000 años de antigüedad pertenece a la misteriosa cultura del vaso campaniforme. En las tumbas más ricas suelen aparecer 2 vasos o vasijas. Este hombre tiene 5. Como podemos ver, tiene 2 vasos de cerámica enfrente de la cara. El primero está aquí, lo colocaron de costado. El cuello está mirando hacia mí. La base está abajo y aquí puede verse el perfil del vaso. Lo que ocurre es que lo colocaron de costado y el peso de la tierra que tenía encima ha hecho que se compacte. En este tipo de tumbas es habitual encontrar un cuchillo de cobre. Esta tumba contiene 3. Generalmente suele encontrarse un pequeño equipo de caza. Este hombre fue enterrado con 2 equipos de arquero completos, incluyendo muñequeras, herramientas de hueso y 15 exquisitas puntas de flecha de pedernal. En total, la tumba contiene un centenar de artefactos, 10 veces más que el número máximo de piezas encontradas hasta ahora en una tumba de estas características. Y nadie descarta que aquí pueda estar enterrado el tesoro definitivo. Confiamos en poder encontrar pruebas de... Oh, aquí está el oro. Oh, sí. Fíjate en esto. Sí. Estas podrían ser las piezas de metal más antiguas encontradas en las Islas Británicas. Estos hallazgos nos revelan a un hombre de enorme jerarquía. Su tumba es un descubrimiento excepcional. Esta tumba podría llegar a representar un punto de inflexión, en el sentido de que toda la batería de técnicas científicas que aplicamos a la arqueología puede empezar a darnos sus frutos. Y a medida que vayan apareciendo más pistas, tendremos que seguirlas. Aunque todavía no sé a dónde nos van a conducir, ni a mí ni a las siguientes generaciones de arqueólogos. Este hombre recibe el nombre de El Arquero de Amesbury en honor a una ciudad cercana situada en el paisaje prehistórico de Wessex. Su tumba es una instantánea de la vida de su época.
Los objetos encontrados, cerámica, metal, pedernal y hueso, podrían provenir de muchos lugares distintos. Representan aspectos de la cultura de una era en la que las islas británicas estaban siendo testigo del mayor cambio de la historia humana. Wessex se estaba convirtiendo en una de las regiones más ricas y poderosas de la Europa prehistórica. A principios de la Edad del Bronce, el mundo era diferente. Se estaba construyendo Darrington Walls, un lugar dedicado a las ceremonias y a las celebraciones, rodeado por grandes terraplenes. Su vecino, en miniatura, situado en un emplazamiento que llevaba siglos siendo utilizado, era Goodhenge. El esqueleto de un niño sugiere la existencia de un sacrificio ritual, aunque hoy en día nadie puede estar seguro de ello en base a los restos encontrados. Es muy posible que ambos lugares estuvieran conectados por el río Avon. En esta época en la que hasta el caballo era una novedad, este río era la autopista de nuestros antepasados. Corriente abajo, junto a la curva más pronunciada de la autopista, se encuentra la tumba del arquero de Amesbury. La tumba, desde la que casi se puede divisar Stonehenge, está en línea con su camino procesional, la avenida. La avenida es un pasillo ceremonial que nace en el río, flanqueado por pequeños taludes de tierra y zanjas, y al final del cual aparece Stonehenge como una visión en el horizonte. Esa visión se creó en vida del arquero y estaba alineada de forma que siguiera el curso del sol. Los trabajos continuaron durante cientos de años. Las piedras no han perdido nada de su poder, especialmente la mañana del solsticio de verano. La gente venía aquí para expresar su agradecimiento a los dioses. Se concentraban aquí como ahora, celebraban una gran fiesta y se reunían para mostrarse e intercambiarse objetos. Era una parte esencial de su ciclo anual, una parte de su año agrícola, de su mundo natural. El arquero nació y vivió en los años en los que este monumento pasó de ser un círculo de tierra, rodeado quizá por un círculo de troncos, a convertirse en un gran círculo de piedras. La riqueza de su ajuar demuestra que el arquero no fue un humilde trabajador de estas obras. Y desde luego, la construcción de Stonehenge no fue empresa fácil. Stonehenge no pudo ser construido de forma accidental. Es una construcción arquitectónica sofisticada. Hubo que estudiar el terreno, planificar la construcción y reunir, organizar y alimentar una gran fuerza de trabajo. No es una empresa fácil y tuvo que haber gente que dirigiera su construcción. ¿Pudo ser el arquero uno de esos dirigentes? Y si es así, ¿por qué no lo enterraron en Stonehenge? No debemos estudiar Stonehenge de forma aislada. Forma parte del complejo entramado de construcciones del tercer milenio antes de Cristo. El doctor Mike Parker Pearson es especialista en rituales prehistóricos. El eje principal de ese entramado es este, el río. Porque esta es la ruta que utilizaba la gente en sus procesiones funerarias. Los muertos realizaban su último viaje por el río. Yo estoy rodeado de laderas. A ambos lados encontramos algunos de los monumentos funerarios más destacados, no solo de ese periodo en concreto, sino también de los siglos posteriores. Ahora bien, tenemos que tener presente que a quienes enterraban aquí era a las minorías selectas. Estamos hablando de menos del 5%, puede que apenas el 1% de la gente que vivía en esta zona en esa época. Lo que hace que nos preguntemos a dónde se han ido todos. Yo creo que están allí, ya sea incinerados o enterrados. Solo la gente principal era enterrada así. Y el más rico de todos era el arquero de Amesbury. Tenía entre 35 y 40 años y sabemos que medía alrededor de unos 70 de estatura, así que podemos hacernos una idea aproximada de cómo era. La osteoarqueóloga Jackie McKinley realiza el primer examen. Es un cráneo bastante robusto.
Aquí tiene unas grandes protuberancias supraorbitales. Es un cráneo muy redondeado. El acoplamiento de los músculos está muy marcado, lo que nos indica que los músculos de su cuello eran muy fuertes. Por lo tanto, se trataba de un individuo bastante robusto. La dentadura no tiene mal aspecto, pero presenta un absceso bastante grande en este lado de aquí. Aquí hay un absceso dental. Cualquier persona que haya tenido dolor de muela sabe lo doloroso que puede ser. Y tuvo que llegar a un punto en el que el absceso se agravó tanto que atravesó el hueso hasta llegar al tejido blando que lo rodeaba. Puedo imaginarme que hubo momentos en los que tuvo que estar de muy mal humor y sospecho que seguramente tuviera un aliento fétido. A esta pierna le falta la rótula. La doctora realiza un descubrimiento terrible al examinar los huesos de las piernas. La diferencia de tamaño entre estos dos huesos es enorme. Uno es mucho más robusto que el otro. Este hombre sufrió una herida terrible y perdió su rótula izquierda. Como resultado, la pierna se le acabó infectando. El hueso pierde robustez. Las dos piernas son de la misma longitud, lo que significa que esto le sucedió cuando ya era un hombre adulto. Jackie McKinley decide contrastar sus opiniones con un colega experto en medicina moderna. Como puede verse, si comparamos ambos lados, hay una herida. David Barrett es un especialista en lesiones de rodilla. El cambio es notorio, sin duda. Es realmente impactante. Sí. Y vemos cómo las infecciones se han comido esta parte del hueso y cómo cambia de lo que debía ser una superficie suave a una superficie muy rugosa. Aquí vemos el extremo del fémur del que hemos estado hablando y cómo la rótula encaja en la parte delantera. Sospecho que perdió la rótula de una forma traumática. Es posible que sufriera un accidente o una caída mientras cazaba, o puede que la perdiera en una batalla. Puede que se la arrancara una lanza o algún objeto punzante. Naturalmente, el golpe tuvo que dejarle una gran herida abierta en la parte delantera de la rodilla, una herida que tuvo que dolerle muchísimo. Luego la herida se le infectaría. La infección del hueso es uno de los peores dolores que podemos sufrir, y sospecho que la infección llegó al hueso, por lo que la herida supuraría a diario, todos los días durante el resto de su vida, y ese pus tenía que oler muy mal. En aquella época la gente olía mal, pero este pobre hombre tenía que oler aún peor. Seguro que era conocido entre los suyos por el olor. La gente ha muerto por este tipo de heridas en fechas tan recientes como las guerras napoleónicas. En tiempos de Napoleón, lo que se hacía era amputar la pierna. Sí. Aquí puede verse la curación. La herida se produjo bastante tiempo antes de que muriera. Sí. No fue una herida sufrida una semana antes de morir. Sin duda, sí. Ni un par de meses antes de morir. Sí, porque se necesita tiempo para que se produzcan estos cambios en el hueso. Sí, exacto. Sabemos que su fémur había rotado externamente, así que voy a girar la pierna para que coincida con la postura del fémur. Ese hombre se quedó así. Y por lo que hemos visto en su tibia, sabemos que también tenía la rodilla ligeramente torcida. Está claro que sin la rótula no podía enderezar la pierna, así que al andar hubiera arrastrado el pie así. Y lo que hace la gente cuando tiene este problema es levantar la pierna lateralmente, lo que significa que tuvo que andar de una forma muy característica. Esta herida tuvo que afectarle muy seriamente en su vida diaria. Estamos hablando de alguien extremadamente resistente. No hay duda de que se sobrepuso a los efectos de una herida muy dolorosa. Y para eso hace falta tener una gran fuerza de voluntad. Los huesos de las piernas serán los primeros en pasar por el laboratorio. ¿Confirmarán las pruebas que el arquero pertenece a ese período crucial comprendido entre la edad de piedra y la de bronce? Todo lo que se necesita para saberlo es practicar un pequeño orificio en un hueso, unos gramos de polvo óseo y el espectrómetro de masas en serie de la Universidad de Oxford. Puede que el arquero de Amesbury sea único, pero estamos a punto de descubrir que no estaba solo. Había una segunda tumba próxima a la suya en la que los arqueólogos de Wessex Archaeology descubrieron un segundo esqueleto. Y cuando se dispusieron a limpiar esos huesos en la sala de hallazgos, se dieron de bruces con otra revelación extraordinaria. Por Dios santo, oro. Es la primera vez que encontramos oro en la sala de hallazgos.
Rachel Seeger Smith encuentra otro juego de joyas de oro en el barro depositado en la mandíbula del esqueleto. Es muy emocionante contemplar algo que no ha visto la luz del sol desde hace, en este caso, desde hace 4.500 años. Eso significa que eran dos personas importantes. Puede que el enterramiento de una fuera más elaborado que el de la otra, pero está claro que en Amesbury enterraron a dos personas principales. Las dos parejas de piezas son muy similares en tamaño, forma y, desde luego, en la decoración repujada que las adorna. Las dos parejas son casi idénticas. Si las dos parejas de joyas están relacionadas, también los enterrados podrían estar conectados de alguna forma. Jackie McKinley decide examinar de cerca el segundo esqueleto. Vuelve a tratarse de un hombre, con las mismas grandes protuberancias supraorbitales que hemos visto antes. La forma de este cráneo es muy similar a la del hombre de la otra tumba. Es bastante corto, redondeado y plano en la parte de atrás, igual que el de la tumba vecina. Son muy similares. Estas suturas no están tan bien cerradas. Se trata de un hombre de entre unos 20 y 25 años. Y los huesos son bastante... La pista principal puede estar en los huesos más pequeños. Los pies del arquero de Amesbury revelaron un detalle inusual. Oh, mira por dónde. Esto no debería estar aquí. Los pies son realmente interesantes debido al cambio que han experimentado el calcáneo, que es el hueso del talón, y el navicular, que es uno de los huesos que está situado delante. Normalmente esos huesos no se articulan dentro del pie, pero en este caso tenemos una pequeña articulación entre ellos a ambos lados, lo que podría ser una característica de la familia. Es como heredar unos ojos azules o un pelo marrón o rizado. Y lo verdaderamente interesante es que en este caso hemos tenido mucha suerte porque el esqueleto del hombre de la tumba vecina presenta la misma variación morfológica. Yo jamás había visto algo así. Tenemos a dos hombres enterrados, el uno junto al otro, con el mismo ajuar funerario. Ambos tienen unos cráneos muy similares y los dos presentan una variación morfológica relativamente poco frecuente, lo que nos indica que podrían existir lazos familiares entre ellos. ¿Pero qué tipo de lazos? ¿Eran hermanos? ¿Padre e hijo? ¿O estaban separados por varias generaciones? La respuesta podría dárnosla la prueba del carbono 14 realizada en el laboratorio de la Universidad de Oxford. El carbono 14 es un material que todo ser vivo absorbe de la atmósfera. Después de la muerte se descompone a un ritmo lento muy preciso. Al medir cuánto se ha descompuesto, las pruebas de laboratorio revelarán el tiempo que ha pasado desde su muerte. La fase de preparación de las pruebas nos aporta también otro dato. La medición de los isótopos de nitrógeno y carbono les permite a los científicos saber lo que comió una determinada persona. En este caso se trata de una dieta a base de cereales y carne. Naturalmente, la cuestión clave es saber cuándo vivió esta persona. Uno siempre desea que le encarguen este tipo de proyectos. El momento en el que salen las fechas es tremendamente emocionante, porque durante un instante tú eres, junto a tus colegas, la única persona del mundo que conoce la verdadera edad de esos individuos. ¿Cuál es su verdadera edad? ¿Están estos esqueletos separados por cientos de años o solo por unos decenios? Lo que hemos hecho ha sido datar a ambos individuos dos veces. Así que hay dos fechas para el arquero y dos fechas para su compañero. Las fechas que hemos obtenido pertenecen al tercer milenio antes de Cristo. Para ser precisos, entre el 2400 y el 2200 antes de Cristo. Es un resultado muy interesante, porque coincide con lo que esperaban los arqueólogos. Además, las fechas del arquero y las de su compañero son casi coincidentes, tanto que basándonos en las fechas del carbono, creemos que podrían ser contemporáneos. Puede que les separara una década o un poco más, pero hablando en términos generales, todo hace indicar que eran contemporáneos.
Ya sabemos que ambos hombres vivieron al principio de la edad de los metales en las Islas Británicas. Es justo lo que esperaban los arqueólogos. Y esas fechas les llevan aún más lejos. El arquero es un poco más viejo, y como ya sabemos que existe un vínculo entre esos dos hombres, podemos pensar que es posible que fueran padre e hijo. No puedo estar seguro de ese extremo, porque podrían haber sido hermanos o tener algún otro parentesco, pero basándonos en las pruebas de las que disponemos, no es demasiado aventurado inferir que eran padre e hijo. Estos hombres eran familiares y pertenecían a la cultura del vaso campaniforme. Fue una época de enormes cambios, llamada así por los pequeños vasos de arcilla con los que enterraban a la gente. La tumba del arquero tenía 5, un número sin precedentes. Es sencillamente impresionante. Es un ajuar fabuloso para alguien como yo, que lleva toda su vida adulta estudiando este tipo de vasos. Me resulta asombroso a pesar de haber visto tantos vasos en el pasado. 2 de los vasos presentan una decoración encordelada. De más de 1000 vasijas aparecidas en tumbas de las Islas Británicas, no se han encontrado más que un puñado con decoración encordelada, un porcentaje similar al que se da en el continente. Son 2 vasos muy bonitos, de una cerámica muy fina. Sus paredes tienen un grosor de apenas 4 milímetros, que es el grosor más delgado que suele encontrarse en estos vasos. Y este en concreto tiene un motivo decorativo muy curioso. Son unos pequeños triángulos unidos, un motivo decorativo muy escocés. Este vaso nos indica que se produjeron contactos dentro de las Islas Británicas, mientras que, basándonos en el estilo al que pertenecen, algunos de los otros vasos están claramente relacionados con el continente. John Hudson, especialista en cerámica antigua, está recogiendo arcilla tal y como hicieron nuestros antepasados. Su idea es en recrear las formas y motivos que definen a todo un período de la prehistoria. Estos vasos y vasijas no son baratos, son objetos de alto valor, porque se emplea mucho tiempo en su elaboración. Si observamos los originales, veremos que fueron fabricados con mucho cariño, mucha atención y mucha habilidad. Se necesitan varias horas para hacer un vaso como este. Los vasos se decoraban presionando peines o cuerdas entrelazadas contra la arcilla. Sus diseños eran una parte más de una nueva cultura. Fue como si hubiera llegado un pueblo distinto, el que desarrolló la llamada cultura del vaso campaniforme. ¿Podría ser ese el caso? No creo que fuera una cultura uniforme. Pienso que hubo varios pueblos. Hubo pueblos que fabricaron y utilizaron esos vasos y creo que esos pueblos variaron a lo largo y ancho de Europa. Está claro que alguien introdujo la idea del vaso, pero pudo ser introducido por un mercader que tuvo muchísimo éxito o por una oleada de colonos fabricantes de vasos. Y la respuesta está en algún lugar entre esas 2 posibilidades. De alguna forma, la cultura del vaso campaniforme se extendió desde África al continente europeo y de allí a las Islas Británicas. Hay toda una serie de artefactos que llegan con estos pueblos pertenecientes a la cultura del vaso campaniforme, no solo los vasos en sí, y también están relacionados con la explotación de los depósitos locales de metales. Hablamos de la aparición de la Edad de Bronce, de la experimentación con el cobre y con los minerales de cobre, algo que en ciertas partes de Europa parece coincidir con la domesticación del caballo, lo que podría sugerirnos que empezaba a ser mucho más fácil recorrer grandes distancias. Hace tiempo que los arqueólogos creen que esta nueva cultura llegó a las Islas Británicas gracias a viajeros procedentes del continente, especialmente de Renania. Pero para probar esa teoría era necesario encontrar un cuerpo. Esta es la primera gran oportunidad que tienen. Y el Dr. Fitzpatrick no solo tiene uno, sino 2 posibles sospechosos. Estamos analizando los esqueletos con isótopos para ver si los 2 hombres se criaron en el mismo lugar. Queremos saber si se criaron en el mismo lugar en el que acabaron viviendo. La geocientífica Caroline Chenery comparará en los laboratorios del British Geological Survey los residuos químicos de los dientes de los hombres con los patrones de lluvias en Europa.
empieza fundiendo el esmalte de un diente con un láser a 20.000 grados centígrados, calor suficiente para fundir una roca. Aunque pueda parecernos un procedimiento insólito, la teoría está muy clara. Los dientes se forman durante nuestra infancia y adolescencia y atrapan isótopos de oxígeno que absorbemos principalmente cuando bebemos agua que de forma natural procede de la lluvia. Los científicos cuentan con un mapa de variación de niveles de isótopos en el continente europeo. Al comparar los isótopos obtenidos de los dientes con los que figuran en el mapa, esperan descubrir de dónde eran el arquero y su compañero. Pero antes llegan los resultados de otra batería de pruebas. En el Museo Británico están examinando el metal encontrado en las tumbas. En primer lugar, los dos juegos aparentemente coincidentes de joyas de oro. ¿Son obra de la misma persona? Y lo que es más importante, ¿qué son? Somos de la opinión de que estos ornamentos eran anillos para los rizos, con los cuales se adornaban el cabello, o una especie de tocado, un ornamento del tocado. Bombardear los objetos con rayos X hará que sea posible analizar el metal, que podría contener oro, algo de plata y posiblemente algo de cobre. La comparación de los resultados de cada pieza revelará si hacen pareja o no. Ya he encendido los rayos X. Muy bien. Esperaremos el resultado. Parece que hay algo de oro. Sí, no hay duda de que es oro. No pueden decir de dónde proviene el oro, aunque está claro que de lejos de Stonehenge, puesto que las minas más cercanas estaban a cientos de kilómetros de distancia. ¿Pero forman las dos piezas una pareja? Si comparamos todo el espectro, la similitud es asombrosa. Es increíble, sí. Podemos imaginarnos que fueron diseñados como una pareja desde el principio y utilizaron la misma pepita de oro para elaborarlos. Creo que es así. Las joyas del hombre más joven son también una pareja. ¿Pero fueron elaboradas al mismo tiempo y a partir de la misma pepita de oro que la del arquero? Si nos concentramos en la zona central, vemos 3 picos que indican oro en el medio. Y un pico muy interesante aquí. Parece diferente, ¿verdad? Es cobre. No creo que estas piezas se elaboraran al mismo tiempo y a partir de la pieza de oro. Esos objetos no se hicieron al mismo tiempo. Hay un lapso entre ellos y creo que eso encaja perfectamente con la idea de que quizá uno de los individuos era descendiente del otro. Si el oro es precioso, el cobre no tiene precio en esta historia. Estos son los cuchillos de metal más antiguos encontrados en las Islas Británicas. Y queremos descubrir dónde los consiguió el arquero, porque es factible seguirle la pista al cobre hasta su fuente. ¿Una posible localización? La costa oeste de Irlanda. Según los arqueólogos, la mina de cobre más antigua del norte de Europa está en la de Ross, en el condado de Kerry. Es una mina única, uno de los descubrimientos más importantes de la edad del cobre. Esta es una de las minas de cobre que se explotaron durante la cultura del vaso campaniforme en la isla de Ross, alrededor del año 2400 a.C. Aquí podemos ver los minerales de cobre que aparecen en el techo de la mina. Son unos minerales que tienen un color verde y azul brillante, y es posible que fuera por su colorido, por lo que los encontraron los mineros de hace miles de años. La metalurgia, la fabricación del metal, fue introducida en estas islas durante la cultura del vaso campaniforme, una cultura que se extendió hace unos 4500 años. Llegó desde el continente, donde la metalurgia del cobre tenía ya varios miles de años de antigüedad. Algunas de las primeras piezas de cobre pueden encontrarse en lugares como Gales y Escocia, y de hecho el cobre encontrado en la zona de Wessex proviene de esta mina. Esta mina se explotó utilizando la tecnología de la Edad de Piedra. Encendían fuegos contra las paredes de roca. El fuego resquebrajaba la superficie de piedra caliza y luego la golpeaban con martillos de piedra. Posteriormente sacaban los pedazos de roca suelta de la mina para procesarlos en el campamento minero. No hay duda de que la isla de Ross y el resto de las explotaciones mineras de la época constituyeron un gran logro tecnológico, porque supusieron la transformación de la naturaleza. Tuvieron que coger roca sólida, una sustancia natural, y convertirla en algo completamente diferente.
Los primeros trabajadores del metal eran magos. No tenían forma de medir la temperatura, no sabían lo que era la metalurgia, carecían de conocimientos científicos, eran magos. Los artesanos de la actualidad disponen de todo tipo de herramientas para crear objetos contemporáneos, herramientas de las que carecían aquellos hombres. Si tenían que fundir el cobre, por ejemplo, utilizaban un crisol de arcilla. Pero para crear ese crisol era necesario saber qué arcilla había que utilizar para que pudiera resistir determinadas temperaturas. Durante el fundido, el cobre absorbe oxígeno del aire, lo que provoca malos vaciados. Por eso, cubrían el cobre con carbón vegetal para reducir el oxígeno y mejorar la calidad de las piezas que vaciaban. Tenían que tallar los moldes, tenían que hacerlos ellos y tenían que ser conscientes de la necesidad de precalentar los moldes. Incluso tenían que sacar el crisol del fuego y para ello se necesitaba cierta habilidad. Y yo apuntaría que es probable que utilizaran madera verde para hacerlo. Así que tuvieron que aguzar el ingenio para resolver determinados problemas que nosotros ni nos planteamos. Fueron los primeros y tuvieron que inventar el conocimiento científico y la tecnología necesarios. Es probable que ni siquiera supieran lo que estaban haciendo, pero lo hicieron. Cogemos una piedra caliza y terminamos teniendo cobre, un brillante objeto de cobre. Si eso no es alquimia, si eso no es transformar un material en otro, dígame lo que es. ¿Suministraron las minas irlandesas el cobre para fabricar los cuchillos de Aysbury? Parece muy probable, pero será el Museo Británico quien tenga la última palabra. Hay una gran sorpresa. Presenta altos contenidos de níquel. Y también tiene un gran contenido de arsénico. Sí, y un gran contenido de arsénico. El cobre de 2 de los cuchillos es idéntico, y no procede de Irlanda, sino del continente europeo. Los resultados son sorprendentes, y la verdad es que yo no me lo esperaba, porque 2 de los objetos son lo que los arqueólogos del metal llaman metales de la cultura campaniforme procedentes de alguna parte de las provincias atlánticas del sur de Europa, que competían con los metales irlandeses, procedentes del otro lado del mar de Irlanda. Fíjate qué interesante, aquí no hay níquel. El tercer objeto es aún más sorprendente, porque resulta que está hecho de un metal rico en arsénico que carece de cualquier otra impureza. Fíjate en su composición, no hay nada de níquel. El tercer cuchillo está hecho de una clase de cobre muy raro para esa época. Hay una concentración bastante alta de ese tipo de metal en las partes occidentales de Francia. Fuentes que todavía no han sido reconocidas por los arqueólogos estaban siendo explotadas en la edad de cobre. Eso significa que el arquero y su gente intercambiaban productos con el continente, y el cobre llegaba de algunos lugares aún no descubiertos por la arqueología. Parece que existía una red de intercambio, pero ¿cuál era la moneda de cambio? Comida y ganado. Y es probable que los intercambios se produjeran en distancias muy modestas. El ganado, ganado vivo por supuesto, es una moneda de intercambio muy buena, porque puedes guardarlo y consumirlo cuando quieras. El otro ingrediente vital en estas redes de intercambio es, naturalmente, el de las bodas. No hay duda de que en ocasiones se intercambiaban parejas matrimoniales, sobre todo con más frecuencia entre las clases altas. Y esas parejas venían de distancias considerables. Y en ese sentido empezaron a forjarse alianzas con otras comunidades. Alianzas que podían ser especialmente ventajosas, sobre todo si esas mismas comunidades les permitían disfrutar de un acceso privilegiado a algunos de los materiales que querían. En cualquier sociedad humana, un hombre rico es siempre el mejor partido. La arqueóloga Julie Douglas emprendió una investigación detallada para recrear la figura del arquero vestido con sus mejores galas. Debido al clima británico y a las condiciones de su suelo, todos los objetos hechos de madera, tela y cuero se han descompuesto.
pero disponemos de algunas pistas. Y podemos trabajar como detectives analizando las pruebas circunstanciales que nos llegan de toda Europa. En este periodo, los habitantes del resto de Europa y Oriente Próximo habían desarrollado la tecnología textil hasta el extremo de que contamos con preciosos tejidos de lino teñido, con hasta 3 colores, procedentes del Neolítico suizo, una época un poco anterior a la que vivió este hombre. En su tumba encontramos un anillo de pizarra que, teniendo en cuenta otros objetos encontrados en tumbas en Dinamarca, parece que fueron utilizados como hebillas para el cinturón. Como los cinturones no tenían hebilla, utilizaban estos anillos. Para tejer ese cinturón necesitas 5 agujas y algunas presillas de hilo y un telar en el que poder tejerlo. Es probable que tuviera un par de botas como estas. Estas botas están hechas de una pieza de cuero. Las originales estarían hechas de cuero sin curtir, atado al pie mientras estaba húmedo para que cogiera la forma al secarse. Sabemos que enterraron al arquero con un gran alfiler de hueso que encontraron junto a su hombro. No ha sobrevivido nada más, pero tuvo que llevar algo que necesitara un gran alfiler para que se mantuviera en su sitio. Así que, a partir de un alfiler de hueso, hemos reconstruido toda una capa de piel de animal. El original hubiera sido de piel de ciervo, que da mucho calor. Esta es una copia de una capa encontrada en una ciénaga danesa. Es una capa de diseño antiguo, utilizada posiblemente en ceremonias rituales. Lleva pantalones y una especie de camisa por encima. Y sabemos que llevaba el cuerpo envuelto en una especie de capa o sudario. Es un hombre importante porque lleva 2 prendas de ropa encima. Creo que tuvo que ser una persona bastante principal para que la enterraran con su ropa. Todas las posesiones del arquero simbolizan al hombre y su época. Algunas piezas miran hacia la nueva era del metal, pero la mayoría miran al pasado. Durante medio millón de años el hombre se limitó a utilizar herramientas de hueso, piedra y pedernal. Estoy seguro de que él mismo fabricó muchas de sus herramientas. Y si no las hizo él, al menos gran parte de ellas las fabricó un mismo hombre. El especialista en pedernal del equipo es Phil Harding. Reunir una colección de 70 piezas de pedernal es increíblemente importante. Te permite comparar la calidad de su fabricación y la forma en la que está fabricada cada punta de flecha, cómo ha sido trabajada. Yo sé bien lo que es fabricar una punta de flecha. Las he estudiado a fondo y estoy seguro de que son obra de un solo hombre. Y este es para mí un descubrimiento crucial. No es un objeto de pedernal, es una pieza de asta de ciervo. Pero como puede ver, también tengo una de estas. Esto es lo que utilizo yo para hacer puntas de flecha con dientes de sierra. Estos objetos suelen aparecer con frecuencia en las tumbas de los arqueros. Y en este caso, han aparecido en una tumba de Stonehenge. Así que, en otras palabras, a principios de la Edad del Bronce, cualquiera era capaz de fabricar este tipo de puntas de flecha. Este hombre no fue un artesano del pedernal excepcional. Era un buen artesano del pedernal, pero no era excepcional. Así que creo que llegó a donde llegó por otros motivos, y no únicamente por su destreza con el pedernal. Van apareciendo nuevas pruebas que indican que la intuición de Harding está justificada. A medida que avanzan en su examen, sus compañeros arqueólogos están cada vez más convencidos de que no todo es lo que parece. La rica tumba de este cazador podría mandarnos un mensaje diferente. El arquero de Amesbury no alcanzó su preeminencia por su habilidad con el arco. Era frecuente que enterraran a los hombres con su equipo de arquero por una cuestión de identidad. Lo que no sabemos es si eso significa que era un guerrero, un cazador muy bueno o ambas cosas.
Lo importante es que enterraron al hombre con esos objetos y que él pudo mostrarlos. Es probable que el hecho de que pudiera alcanzar la puerta de un granero a 100 metros de distancia, si es que había graneros con puertas en la Edad del Bronce, careciera de importancia. Lo importante no es cómo utilizaba esos objetos, sino que disponía de ellos y los mostraba. Entonces, ¿cómo alcanzó tan elevado estatus? La respuesta la encontramos en un objeto pequeño que no suele aparecer en las tumbas. Hace 4000 años, el hombre que poseía esto disfrutaría del poder de convertir las piedras en objetos preciosos. Es una piedra yunque, una herramienta para labrar el oro o el cobre. La idea de que ese hombre era un trabajador del metal está basada en el descubrimiento de la piedra yunque, la pequeña piedra negra que se utilizaba como yunque o como herramienta para labrar metales blandos como el cobre y el oro. Es un descubrimiento muy raro en Gran Bretaña y también muy raro en Europa en general. Por eso, el hecho de que enterraran esa piedra junto a este hombre nos indicaría que él, entre otras cosas, se dedicaba a labrar el metal. Y sería una de las primeras personas en las Islas Británicas en poder hacerlo. Esta rara y selecta habilidad está contenida en el oro de la tumba. Para recrear la fabricación de esas joyas más de 4000 años después, el artesano Neil Barridge dispone solo de fuego, piedra, madera y oro fundido. En manos tan expertas, el oro se transforma una y otra vez y cambia de temperatura, forma y color. Este proceso era un secreto conocido por solo unos pocos e importado con la nueva cultura del vaso campaniforme. Antes la gente solía hablar de los pueblos, de la cultura del vaso campaniforme y de la aristocracia guerrera invasora que cruzó el canal matando a todo el mundo. No creo que la hipótesis de la invasión sea acertada. Creo que fueron los propios habitantes de las islas los agentes de este cambio. Claro está que yo no descartaría la llegada de una determinada cantidad de gente nueva y de nuevos especialistas y artesanos del metal y la alfarería. Las nuevas piezas de oro son idénticas a las piezas encontradas en la tumba. Y demuestran claramente cómo esos magos procedentes del extranjero fabricaron las joyas originales. ¿Era el arquero de Amesbury, el llamado rey de Stonehenge, un inmigrante llegado a las islas? Los arqueólogos británicos nunca habían encontrado un viajero como este. La existencia de extranjeros con nuevas habilidades nunca ha sido científicamente demostrada. Pero las pruebas de isótopos ya han concluido y nos revelarán cuál es la procedencia del arquero y de su joven compañero. Hemos analizado 2 dientes del hombre más joven y los resultados nos indican que empezó su vida en la zona del canal de Bristol y que luego se trasladó hacia el este. El hombre mayor es muy interesante porque presenta tanto en sus dientes más antiguos como en los más jóvenes rasgos europeos que le sitúan en alguna parte de Europa Central y no en las Islas Británicas. Sus características son muy distintas y estamos convencidos de que este hombre procede de la Europa continental. Siendo más precisos, parece que el arquero procede de una región cercana a la actual Suiza. El descubrimiento del arquero es realmente extraordinario. No solo es una de las primeras veces que hemos podido mostrar un hallazgo arqueológico de estas características, sino que también desentraña algunos de los misterios referentes a la existencia de un ajuar funerario tan rico en esa época. Y si este hombre llegó del extranjero, podría explicar por qué tenía tantos objetos raros y preciosos. Pertenecía a la jet set de la época. Sabían perfectamente lo que impresionaba a sus familias, a sus vecinos, a sus enemigos. Con los novedosos ornamentos de oro que llevaba y con su equipo de arquero de nuevo cuño, nos está diciendo que era una persona muy importante y de gran jerarquía entre los suyos. Es el primer viajero europeo de su época encontrado en las Islas Británicas. Parece que se estableció aquí, tuvo un hijo y fue un líder cuando se creó Stonehenge. Su punto fuerte eran sus fascinantes habilidades artesanales y su capacidad de innovación técnica. Su tumba está casi a rebosar de riquezas.
Y para saber cómo se cavaban las tumbas hace 4.500 años, los arqueólogos se embarcan en un experimento único. Cambian sus palas y azadones habituales por pico de asta de ciervo y omoplatos de vaca, las herramientas de finales de la Edad de Piedra. 4.500 años después, recrean la tumba y el enterramiento. En la excavación apenas quedaban restos de algún tipo de ataúd. Así está mejor. El equipo piensa que esto fue una cámara de madera hecha de troncos cortados en planchas. El experimento nos indica que esta cámara de madera sería el revestimiento de la tumba, lo que significa que quienes transportaron el cadáver tuvieron que depositarlo en la tumba a la vista de todos los asistentes al funeral. Los enterramientos en la Edad de Bronce eran una especie de representación teatral. Los muertos no se entierran ellos mismos, ni eligen su funeral, ni los objetos con los que van a ser enterrados. Todo eso escapa a su control. Son cosas que deciden los dolientes. Y debemos pensar no solo en que alguien ha muerto, sino en que esa muerte ha dejado vacante un puesto, un lugar en la jerarquía, y los dolientes utilizan el funeral para hacer gala y ostentación de su propio estatus. Lo que estamos viendo enterrado es algo viejo y algo nuevo. Y todo eso forma parte de la identidad que se quiere crear de la persona enterrada. No importa solo el pasado, lo que era cuando estaba vivo, sino también el futuro, su llegada al otro mundo. La riqueza, aunque ya existía como concepto, era muy diferente a como la entendemos en la actualidad. En estos primeros tiempos de la metalurgia, la gente no tenía la capacidad de almacenar riqueza que empezó a tener posteriormente. Muchos objetos estaban inexplicablemente vinculados a determinado individuo. Eran casi una parte más de esa persona. Estás enviando a esa persona al otro mundo, al mundo de sus ancestros y de los dioses y espíritus. Esa persona está diciendo que es alguien extremadamente importante. Es un ejemplo de consumo ostentoso, porque lo que hacía la gente era enterrar a sus allegados con sus objetos más preciados, para que esa persona llegara muy bien equipada a esa nueva vida. El arquero representa algo nuevo. En aquella época había personas de gran jerarquía, pero nada puede compararse a la exhibición de riquezas desplegada en este enterramiento. Lo enterraron con objetos raros y exóticos, y en una cantidad que no tiene equivalente en las Islas Británicas. Llegó de una tierra lejana, de una región cercana a los Alpes. Es una historia asombrosa, la biografía de un hombre de la Edad del Bronce.